Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta charla de este curso anual Newman y la sinodalidad sobre la consulta a los fieles. Quinta charla que tiene como título Los fieles como testigos de la tradición. Bien, en primer lugar, tener un poco presente lo que hablamos en la reunión pasada, que es lo que significa consultar. Recuerden que es constatar una situación de hecho. En ese sentido, Newman entiende la consulta a los fieles no es un pedido de opinión, no es un pedido de un parecer, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, digamos, de la revelación evangélica, sobre lo cual a ninguno de nosotros nos corresponde opinar. Y el otro punto que tocamos en la reunión pasada, que hoy tenemos que volver a tocarlo, que justamente como estamos hablando de realidades sobrenaturales, no de realidades naturales, eso implica haber sido instruidos en las verdades de la fe. Eso implica una instrucción, implica una catequesis, implica haber aprendido la doctrina revelada. Si no, tampoco se me puede consultar a mí, porque la situación de hecho daría como resultado que ignoro absolutamente lo que ha revelado nuestro Señor Jesucristo. O sea, teniendo en cuenta esas dos cosas que, como les decía en la charla pasada, son importantísimas, avanzamos nosotros en el desarrollo de este importantísimo texto del cardenal Newman. Y justamente en este avance afrontamos el tema de los fieles y de la tradición. Los fieles como testigos de la tradición. Y comienza esta parte del artículo de Newman diciendo que hay una cosa que no se puede negar. Al decir consultar o al utilizar este verbo, se ha querido significar que los fieles son tratados por la Santa Sede en circunstancias particulares o en circunstancias de doctrina con atención y consideración. Es decir, Newman avanza con este tema de la consulta a los fieles, constatando algo que, según él, y justamente ahora lo va a demostrar, lo ha hecho siempre la Iglesia. Es decir, cuando se ha planteado un problema doctrinal, la Iglesia siempre ha tenido en cuenta la fe de los fieles y sobre todo el consenso unánime de los fieles. Bueno, explico un poco estas cosas para que nos ubiquemos, porque quizás al decirles a ustedes en cuestiones doctrinales, quizás no me entienden del todo qué es lo que quiero decir. Desde un principio siempre se han planteado en la Iglesia las cuestiones doctrinales. Es una problemática que ha aparecido desde el principio. ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué creemos? ¿Qué ha sido revelado? Sobre todo frente a algunas situaciones problemáticas, cuando iban apareciendo los primeros errores,
las primeras herejías que surgieron, podríamos decir que junto con el Evangelio. Es decir, se provocaba una situación de perplejidad y algunos fieles se preguntaban, o todos se preguntaban, o todos nos preguntamos, porque esto mismo sigue sucediendo hasta el día de hoy, si esa doctrina que escuchamos, si esa verdad que algunos quieren transmitir, pertenece al depósito de la fe. Es decir, si eso ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo o no, si forma parte de la doctrina de Cristo o no. Es, digamos, una problemática que siempre ha existido. Bueno, repetir, generalmente frente a una herejía, surge alguien, dice una cosa, como yo escuché hoy una cosa en los parlantes, ¿no? Que decían que nosotros en el credo afirmamos las verdades de nuestra fe, pero no las verdades de nuestra moral. Uno se queda perplejo. Decían, nosotros en el credo no decimos, creo que está prohibido esto, creo que no se debe hacer lo otro, creo que no debo hacer tal cosa. No, eso no es el credo de la Iglesia Católica. ¿No ven? Una cosa extraña. Entonces, yo espero que no haya prestado atención nadie, pero si alguien prestó atención, obviamente se lo preguntará. Y se preguntará si nuestra fe incluye preceptos morales. ¿Me entiendes? Es lógico que frente a una cosa que se escucha, el cristiano se pregunta, ¿es cierto eso que han dicho? ¿El credo de la Iglesia solamente hace referencia a las cuestiones dogmáticas y no hace referencia a las cuestiones morales? ¿No tiene ninguna dimensión moral nuestra fe católica? Cosa que hoy no se puede preguntar, ¿no? Se lo creo a los cristianos del siglo I, no sé, o a los pocos años de fundada la Iglesia, porque después ustedes pueden hacer una historia de las enseñanzas morales de la Iglesia hasta el día de hoy. ¿Y cuántos documentos la Iglesia ha dedicado a cuestiones morales? Hoy, digamos, no se puede decir una cosa así. Pero bueno, lo pongo un poco como ejemplo también de una problemática actual. Entonces, se presenta esa circunstancia. Esto que se dice, esto que algunos opinan, esto que alguno ha escrito, eso forma parte de la religión cristiana, del cristianismo, del catolicismo, de lo que ha revelado nuestro Señor Jesucristo, o no. Y ahí entonces hay que hacer referencia a muchas cosas como lo vamos a ver ahora. Y lo que dice Newman, que en muchas de esas circunstancias, para dilucidar si eso forma parte de nuestra fe o no, la misma sede apostólica, la misma Santa Sede ha tenido en cuenta la fe de los fieles. Los ha consultado, ha querido saber qué es lo que dicen los fieles acerca de su fe. Y dice Newman, el motivo es muy sencillo. La iglesia jerárquica, digamos, la iglesia docens, es decir, la iglesia que tiene la función de enseñar, que es la iglesia jerárquica, lo ha hecho porque sabe que el cuerpo de los fieles es uno de los testigos de la tradición de la doctrina revelada. Y porque su consenso a través de la cristiandad es la voz de la iglesia infalible. Porque la iglesia es
infalible. Nuestro Señor Jesucristo, al enseñarles a los miembros de su iglesia infaliblemente la verdad revelada, la iglesia, al creer esa verdad revelada, es infalible. Es una, digamos, de sus características. Y los fieles dentro de la iglesia son una voz de esta iglesia infalible. Esta infalibilidad de la iglesia se manifiesta por muchos canales, como dice Newman. La tradición de los apóstoles, confiada a la iglesia entera, de una manera unitaria, es decir, una voz unida a la otra, como si fuera un coro conjunto, se manifiesta, dice, diversamente a lo largo de los siglos. Y en diversas épocas han ido como apareciendo miembros de la iglesia o grupos de la iglesia, que ahora los voy a explicar, que han ido expresando esta fe que se ha recibido. Muchos órganos de expresión de la iglesia infalible. Y dice Newman, alguna vez por boca de los obispos. Son los obispos que han enseñado esta fe de la iglesia. Otras veces han sido los doctores, es decir, aquellos que se han dedicado más especialmente al estudio de la verdad revelada. Otras veces ha sido el pueblo cristiano, que es de lo que hablamos nosotros. Otras veces ha sido la misma liturgia, el culto de la iglesia que ha reafirmado una verdad de nuestra fe. Otras veces han sido los ritos, otras veces han sido las ceremonias, otras veces han sido las costumbres. Miren cómo aparece ya el tema moral, las costumbres, el modo de vida de los cristianos. Otras veces han sido hechos que han sucedido, otras veces han sido las discusiones, las querellas sobre cuestiones teológicas, ¿no? Una universidad, por ejemplo, se enfrenta a otra, un doctor le contesta a otro, un teólogo le contesta a otro, y muchos otros fenómenos con los que se pone de manifiesto la realidad histórica de la iglesia. La iglesia, como realidad histórica, incluye todos estos hechos, acontecimientos que se van dando, positivos, negativos, y en medio de toda esa tempestad que se va desarrollando, van apareciendo distintos personajes o instituciones que van aclarando la situación y que van diciendo, esta es la fe de la iglesia. Esto es lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Esto es lo que se ha creído siempre. Y dice Newman, eso no falla. Siempre está. El Señor justamente ha dejado su doctrina, ha dejado todo lo que Él quería dejar en este mundo, no suelto, sino en una institución que es su iglesia. Y en su iglesia, todos estos miembros de la iglesia y las costumbres de la iglesia y los ritos de la iglesia, etcétera, etcétera, van apareciendo, y en esos momentos difíciles, problemáticos, de perplejidad, como el nuestro, por ejemplo, como el que estamos viviendo nosotros, aparecen. A veces unos, a veces otros, como él lo va diciendo acá, pero van apareciendo.
Esto es algo que en la teología se enseña y que ha sido recogido por un famoso teólogo español que se llamó Melchor Cano, en una obra que se tituló justamente Los lugares teológicos, una obra que se publicó en Salamanca en el año 1563, una obra así como clásica, emblemática, donde Melchor Cano puso 10 lugares teológicos, 10 voces eclesiales a las que hay que acudir cuando nosotros nos preguntamos si esto forma parte de la verdad revelada o no. Newman, al decir esto que acaba de decir, obviamente que tenía en cuenta esta obra, que es una obra clásica. Yo les leo solamente cuáles son los 10 lugares teológicos que apuntó el famoso Melchor Cano. Dice, son 10 las fuentes para la demostración teológica. Dice, cuando yo me pregunto si una doctrina, si algo que se enseña forma parte de la doctrina católica o no, me tengo que preguntar, en primer lugar, ¿está en la Sagrada Escritura? Sería el primer lugar teológico. Obviamente lo es, todos nosotros lo sabemos, es la palabra de Dios, el primer lugar teológico. El segundo, la tradición apostólica, porque no todo está en la Sagrada Escritura. Algunas cosas reveladas están en la Sagrada Escritura, otras no. Dios sabrá por qué. Se transmitió de una manera oral. Los apóstoles lo transmitieron oralmente y recogieron esa enseñanza los padres de la iglesia, que son los que empiezan a fijar la doctrina cristiana. Entonces, primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición apostólica. Tercero, la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, ¿qué ha enseñado la Iglesia como tal? Cuarto, la autoridad de los concilios ecuménicos. Todos los concilios ecuménicos de la Iglesia hay 21. Todos han sido doctrinales, menos el último, el Concilio Vaticano II, que no fue un concilio doctrinal, pero todos los otros sí. Y la enseñanza de esos concilios ecuménicos es infalible y vinculante. Cuarto lugar, lo que dicen los concilios ecuménicos. Quinto lugar, la autoridad del sumo pontífice. Quiere decir lo que ha enseñado el sumo pontífice personalmente. Como sumo pontífice, por supuesto, ¿no? No como, se dice, como doctor particular. Es decir, no como una opinión personal. Las opiniones personales de los papas no son ni infalibles ni vinculantes. Lo aclaro a esto porque últimamente nosotros observamos que los papas expresan su opinión, sobre todo a través de las entrevistas, cosa que antes no existía. Las entrevistas periodísticas hoy son muy frecuentes, sobre todo con el Papa Francisco. Nosotros lo escuchamos más al Papa Francisco en sus entrevistas periodísticas que en documentos oficiales, que no ha publicado muchos de ellos, digamos algunos, pero no es así. No. Acá no se está hablando de la opinión personal de un papa, sino de una enseñanza oficial como romano pontífice. Sexto, la doctrina de los padres de la Iglesia, importantísima.
sobre todo en lo que ellos tienen de consenso. Newman insiste mucho en esta palabra, porque si no tenemos consenso, son opiniones privadas. La infalibilidad está en el consenso unánime de los padres. Y lo mismo pasa con el consenso de los fieles en el mundo entero, cuando desde el primero al último fiel se sostiene que la doctrina católica es esta, no un grupo, no un pequeño sector. Séptimo, la doctrina de los doctores escolásticos y los canonistas, que son los que vinieron después. 8. La verdad racional humana. Es decir, la doctrina revelada nunca puede contradecir a las verdades naturales que la razón capta por sí sola, que es lo que se llaman los preámbulos de la fe. 9. La doctrina de los filósofos, aquellos que también han establecido los criterios de verdad. Y por último, la historia. En estos 10 lugares teológicos no aparece el consenso de los fieles, el sentido de la fe de los fieles. Es una doctrina que ha ido apareciendo con el tiempo. Y Newman lo pone como algo propio de su tiempo, como algo que él ha ido descubriendo en los teólogos, en los católicos del siglo XIX. Digamos, no importa que no haya sido tenido en cuenta antes. No importa eso. Porque también nosotros nos vamos dando cuenta de las cosas con el paso del tiempo. Y la sede apostólica también se dio cuenta con el paso del tiempo que había que consultar a los fieles. Antes eso no se había hecho. Pero Newman dice, ahora sí. Por supuesto, dice Newman, la consulta a los fieles no significa que ellos van a definir una doctrina. No es, ya hemos dicho, una consulta democrática, no es un plebiscito. Y no es que los fieles van a definir, porque define solamente el magisterio de la iglesia. Define solamente la iglesia docens, no la iglesia dicens. La iglesia que enseña por la iglesia que cree. Define el magisterio, pero teniendo en cuenta la opinión de los fieles, porque cuando el magisterio va a definir una doctrina, tiene que tener en cuenta todo esto que acabamos de decir. Es algo que está en la Sagrada Escritura, es algo que está en la tradición, es algo que está en los padres, es algo que está en los concilios, es algo que han enseñado los papas, es algo que han enseñado los doctores, es algo que se ha tenido siempre en cuenta, es algo que lo han creído siempre los fieles, ¿ven? Todas estas cosas se van sumando, porque no es un plebiscito. Hoy, lamentablemente, a la sinodalidad famosa se la entiende como un plebiscito. Ustedes saben que ya se ha presentado el instrumentum laboris para el sínodo, es decir, cuál va a ser el instrumento de trabajo. Y ahí aparecen toda una serie de temáticas que ya han causado sorpresa en muchísimas personas, que son cosas que ni siquiera se las puede discutir, porque no están en ningún lugar teológico. Es más, en los lugares teológicos está lo contrario. Está exactamente lo contrario. Entonces, cuando se va a definir una doctrina, se tienen en cuenta todas estas cosas. Porque no se puede definir cómo
dogma de la Iglesia Católica algo que no ha sido revelado por Dios. El magisterio de la Iglesia no tiene poder de revelación, no es un órgano de revelación, no es fuente de revelación, sino que es quien enseña la doctrina revelada. Es el magisterio el que transmite la doctrina revelada, el que preserva la doctrina revelada de todo error, pero no es fuente de revelación. Bien, Newman deja firme ese principio. El que define es el magisterio. La iglesia jerárquica es la que tiene la misión de definir, pero para definir tiene en cuenta todas estas cosas. Y Newman dice que el magisterio ha tenido en cuenta la fe de los fieles, sobre todo en este último tiempo, como les decía, siglo XIX, que tiene la proclamación de dos dogmas. El dogma de la Inmaculada Concepción, que es el que más le interesa a Newman, y es el que vamos a ver nosotros ahora, y el dogma de la infalibilidad pontificia, que ese se definió más tarde. Y dice Newman, teniendo en cuenta lo que aparece en grandes teólogos de su época, este consenso universal de los fieles aparece en algunas épocas de la historia de la Iglesia como el único órgano que expresa la fe de la Iglesia. Porque como él dice, en algunas épocas ha brillado la doctrina de los padres, en otra época ha brillado la doctrina de los doctores, en otra época han sido los concilios ecuménicos, en otras épocas la voz directa del romano pontífice, y en otra época la fe de los fieles. Dice Newman, algunas partes del dogma no se encuentran entre los autores eclesiásticos en ciertos momentos de la historia de ese dogma. Y la providencia aporta una compensación a esto, una verdad que no ha sido enseñada ni por los padres ni por los doctores y que en ese momento no han aparecido allí. La providencia aporta una compensación a esto en el sensus y consensus fidelium, es decir, en el sentido de la fe de los fieles y en el consenso unánime de ellos, a las deficiencias de otros testimonios de la tradición en favor de algunos puntos del dogma católico. Es decir, ellos han aparecido como los testigos de la tradición, quizás en otros momentos en los que otros se han callado. Quizás a ese es nuestro tiempo, ¿no? Quizás a nuestro tiempo. Porque a ustedes les pasará, ¿no? Miran para un lado a ver si encuentran una voz firme, autorizada sobre algo, no se dice nada. Miramos para el otro sector, a ver si acá encontramos una voz autorizada, nada. Miramos para otra parte, a ver si encontramos también ahí una voz autorizada, nada. Y sin embargo, está la fe de los fieles. Y está ahí. Y quizás es la única. Bueno, después vamos a dedicar nosotros 2 charlas en el próximo semestre sobre un gran ejemplo de la historia que Newman puso justamente en este artículo, donde todo era silencio y los únicos que mantuvieron la tradición de la fe fueron los fieles. La providencia, dice, compensa, porque no abandona
a su iglesia. Y si no habla uno, hablará el otro. Y si no da el testimonio uno, lo dará otro. Pero la tradición siempre será sentida, no puede ser de otra manera. Y citando a un arqueólogo de su época, dice que este sentido de la fe de los fieles no se opone a los pastores de la iglesia, pero sí se diferencian. Claro, no es un grupo de revolucionarios. No es un grupo que está en contra de sus pastores. Y de hecho, la enseñanza tiene que salir de la unión de la doctrina de fieles y pastores, que es lo que cree toda la iglesia. Pero Newman los quiere diferenciar, no oponer, sino diferenciar. Es decir, los fieles no son los pastores. Los pastores no son los fieles, el pastor y el rebaño. Bueno, y acá se está refiriendo al rebaño. Sobre todo, él va teniendo en cuenta al ejemplo al cual se va a referir después, donde los pastores guardaron silencio. Entonces, él acá quiere como identificar bien el grupo. Estoy hablando de los fieles. Obviamente que son ovejas de esos pastores, pero se diferencian. Porque unos tienen la misión de conducir y los otros de ser conducidos. Pero son conducidos como fieles. Y porque son fieles, tienen esos pastores. O sea, tienen fe. Hay gente creyente. Bien. Ese sentido de la fe de los fieles está, como lo acabo de explicar, dentro del sentido de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Son un instrumento de la tradición, como ya lo he explicado. Y posee una fuerza propia que es como un indicio, dice Newman, de lo que la iglesia infaliblemente cree, como un sello. Acá aparece una imagen que es bastante elocuente, como un sello. Es decir, esa enseñanza, que obviamente la tienen que dar los pastores, y que finalmente siempre la van a dar, va a estar como sellada por la fe de los fieles. ¿No? Y en algunos casos, dice Newman con otros teólogos, esa fe de los fieles es la que ha llevado a los pastores a definir una doctrina. Y pone un caso, se lo cuento porque tenemos todavía un poquito de tiempo, pone un caso en el que fue así. ¿Cómo resumirlo? Hay una famosa bula de un papa que se llamó la bula Benedictus Deus, de mediados del siglo XIV, 1350 y algo, 40 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. Una bula muy importantísima, muy importante, que se refiere a la visión beatífica de aquellos que han llegado a la gloria celestial. Es una bula muy importante, como les estaba diciendo, y se publicó después de una situación muy problemática. Y se publicó por el pedido de los fieles de que se aclarara esa doctrina. Quizás lo podemos entender nosotros también como el clamor que existe en nuestro tiempo sobre la aclaración de ciertas doctrinas. Seguramente ustedes ya estarán pensando en sus mentes cómo les agradaría que la iglesia jerárquica oficial aclarara este punto.
que no está definido y que necesitaríamos que se defina. Por ejemplo, la cuestión de la ideología de género. ¿No? Recordemos, hemos dicho varias veces en este curso, que el Papa Benedicto le pidió especialmente al Papa Francisco que aclare la cuestión. La va a aclarar. Y si no la aclara él, la aclarará el próximo Papa. Pero es un tema que se va a aclarar, porque hay un clamor de los fieles a que se aclare. Y podríamos poner muchos otros ejemplos más, porque hay perplejidad en los fieles. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Recuerden, por ejemplo, el tema de la cremación. En eso sí intervino el Papa Francisco con la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, también aclarando. Pero había también como un clamor. ¿Qué hacemos con esto? O, por ejemplo, otro tema donde hay un gran clamor de parte de los fieles, la donación de órganos. ¿Qué hacemos con esto? Hay una perplejidad. Esa misma perplejidad existía en aquel momento. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Qué sucede con ellos? ¿Es inmediata la visión beatífica o tienen que esperar al juicio final? Y se dio esa definición por el clamor de los fieles. Es decir, en algunos casos ha sido únicamente este sentido de la fe de los fieles lo que ha llevado a una definición. Y allí se unieron fieles y pastores, que es lo que tiene que suceder. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y dice Newman, en cuanto a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa hizo así. Se estaba por definir el dogma. El Papa sabía que ese dogma estaba en todos los lugares teológicos que nos acabamos de decir, pero él quiso también saber si estaba en la fe de los fieles. ¿Cuál era el sentir de los fieles sobre esta doctrina? E hizo la famosa consulta, que después el Papa Pío XII volvió a repetir cuando fue el dogma de la Asunción de María a los cielos. Es decir, es un tener en cuenta la fe de los fieles como un testimonio de la tradición. De tal manera que se unan los fieles con sus pastores, los dos, la iglesia que enseña y la iglesia enseñada. Las dos se aproximan como en un doble testimonio, iluminando una a otra, cada una inseparable de la otra. Y por último, aquí hace una alusión el propio Newman y también los teólogos de su época que le está comentando. Recordemos que este artículo es inmediatamente posterior a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Fue en 1854 la definición del dogma. No se olviden, 1858 las apariciones de Lourdes. Y 1859 este artículo. Hace una alusión al final, como opinión de él y de estos teólogos, quien está comentando, a los católicos piadosos. Volvemos a lo que decíamos al principio. Como para decirlo vulgarmente. No cualquiera puede decir cuál es la fe de la Iglesia. No cualquiera, por más que esté en los organismos oficiales, por más que tenga el micrófono, ¿entienden? La fe es algo que se recibe. La fe es algo que se transmite. La fe es algo que también se vive. Porque la fe también es vida. Es la fe en la que creemos
y la que nos lleva a la vida. Por eso estuvo tan mal lo que dijeron hoy. Tan mal. Porque nosotros lo que creemos es lo que vivimos. Y también lo que celebramos en el culto. Por eso Newman hace alusión ahí a los católicos piadosos. Y en otro escrito que Newman tiene, él dice que la fe de los fieles se manifiesta sobre todo en el culto, en las devociones, en lo estrictamente religioso. Él dice que en la iglesia hay 3 oficios, como son los 3 oficios de Cristo. El oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real. Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esos 3 oficios de Cristo han quedado en la iglesia. La misión profética de la iglesia, la misión sacerdotal de la iglesia y la misión santificadora de la iglesia. Y él pone en estos 3 oficios a los doctores en el oficio profético, a la jerarquía de la iglesia en el oficio real, que él le llama también oficio político. ¿Por qué? Porque es el gobierno. Y a los fieles en el oficio, diríamos, sacramental. Es donde está la fe de los fieles. Él dice que, por supuesto, hay veces hay choque entre estos 3 oficios. Y así, por ejemplo, hay una costumbre devocional que quizás los teólogos la critican. ¿Cómo podríamos poner nosotros muchos casos? Que también nosotros quizás también a veces criticamos ciertas prácticas devocionales. Pero igualmente eso no puede faltar. Tiene que estar ahí. Y el magisterio de la iglesia, pues en función real, tiene que ir gobernando todo este movimiento, por decir así. La fe de los fieles, la devoción de los fieles, las opiniones de los teólogos, las escuelas universitarias. Bueno, es la vida de la iglesia. Y el magisterio que finalmente tiene la última palabra y tiene que aclarar. Pero lo que me interesa decir es que los fieles como testigos de la tradición están sobre todo en este punto. Por ejemplo, en este caso de la bula sobre la visión beatífica, ¿qué está por detrás? Y el tema si tenemos que tenerle devoción a los santos o no, si están en el cielo o no, si sus reliquias deben ser veneradas por nosotros o no. Entonces, todo tiene que ser tenido en cuenta. Todo tiene que ser tenido en cuenta. Porque si nosotros cortamos el vínculo con la tradición, cortamos el vínculo con Cristo. En la iglesia, como para concluir, no puede haber absolutamente nada nuevo. Nosotros podemos, por supuesto, comprender más, reflexionar mejor sobre alguna verdad revelada. Pero no podemos incorporar novedades a lo que ha revelado Cristo, porque la revelación termina. Entonces, eso es lo que Newman ha querido acá acentuar. Los fieles son testigos de la tradición, son un testimonio de la tradición. Y cuando la iglesia quiere saber si esto forma parte de lo que ha revelado Cristo o no, tiene que tener en cuenta la fe de los fieles. No se la puede pasar por alto.
no se la puede despreciar. No lo hace la Iglesia y no debe hacerlo. Bien, con esto concluiríamos como la primera parte del curso. En la próxima charla vamos a ver el próximo punto que toca Newman en este escrito, que como él dice es como un excursus. Es decir, el artículo de Newman, el escrito de Newman podría haber terminado aquí, diciendo, bien, esta es la fe de los fieles, por esto hay que consultarlos y en esto consiste consultarlos. Pero él dice, habiendo llegado hasta este punto, me parece bueno seguir avanzando y poner un ejemplo de la historia que ninguno de los teólogos ha puesto, que es el famoso tema de la historia del arrianismo, que es el que trataremos en 2 de las próximas charlas. Pero en la próxima vamos a tratar sobre la definición que Newman pone del sentido de la fe de los fieles, que me parece muy importante. Él dice que el sentido de la fe de los fieles tiene 5 características. Veremos eso en la próxima reunión y en las 2 siguientes veremos el tema de la historia del arrianismo. Bueno, dejamos aquí y los espero en la próxima charla del medio.